Ok, mi nombre es Kimberly Caicedo y les voy a hablar de los tipos de ventiladores mecánicos y cómo se clasifican. Vamos a iniciar primero definiendo qué es un ventilador mecánico. Entonces, es un equipo que ocasiona la entrada y salida de gases de los pulmones. Sin embargo, hay que aclarar que no tiene la capacidad propiamente para difundir los gases, por lo cual el término que a veces las personas usan, que es respirador, es totalmente erróneo. El término correcto es ventilador. También estas máquinas son generadores de presión positiva intermitente y tienen como objetivo crear un gradiente de presión entre la vía aérea y alveolar, produciendo o dando como resultado el desplazamiento del volumen de un gas. Estos ventiladores, en el momento existen dos tipos principales, que son los de presión negativa o que generan presión negativa, como es el pulmón de acero, que es el que vemos en esta imagen, y los de presión positiva, que son los que se usan hoy en día, como vemos en la segunda imagen. Ok, vamos a hablar de cada uno de los tipos. Los dispositivos de presión negativa o que generan presión negativa prácticamente ya no son usados ni en cuidados intensivos o muy raramente se usan. Y estos ventiladores lo que hacen se aplican de forma externa. Tienen como función, están alrededor del cuerpo, la persona entra dentro de él y se encuentran alrededor, como vemos en esta figura, y su función es disminuir la presión atmosférica alrededor del tórax para permitir la respiración. Entonces, cabe resaltar que estos ventiladores de presión negativa, que por ejemplo el pulmón de acero, en la historia han sido los pioneros de la ventilación mecánica no invasiva y fueron rápidamente reemplazados por la de presión positiva. ¿Por qué? Porque estos presentaban múltiples inconvenientes, ya sea porque eran demasiado grandes, eran muy pesados, eran incómodos, la persona tenía que estar totalmente dentro de él y más que nada había una limitación enorme de acceso a los pacientes. Ellos solo tenían fuera del pulmón de acero la cabeza, entonces era muy difícil acceder a ellos. Por otra parte, los dispositivos que generan presión positiva, o sea, los que hoy en día usamos, pues es la forma más usada de técnica no invasiva y se administra por diferentes formas. Puede ser nasal o bucal. La presión positiva lo que hace es aportar oxígeno a los pulmones por medio tenemos dos formas en este caso, el TOT o tubo orotraqueal, como vemos en esta imagen de abajo, que se introduce un tubo por la vía bucal y lo que se hace para saber si está correctamente puesto es por medio de radiología, se mira la punta del tubo. Por otra parte, está la traqueotomía, como muestra la imagen de arriba, que lo que se hace es ingresar por un orificio quirúrgicamente hecho en el cuello, en la parte delantera, y directamente en la tráquea y se inserta un tubo en ese agujero, en ese orificio. Bueno, estas técnicas de presión positiva también tienen una clasificación propia y se clasifican más que todo de acuerdo al mecanismo de ciclado, es decir, el sistema por el cual finaliza la inspiración e inicia la fase de inspiración pasiva. Entonces, hay cuatro clasificaciones.
Los ventiladores que son ciclados por volumen, los ciclados por presión, los ciclados por tiempo y por flujo. Entonces, los ciclados por volumen. Estos finalizan la insuflación cuando el volumen programado anteriormente se ha entregado en su totalidad. Cabe resaltar que estos ciclados por volumen generan una alta presión y una alta resistencia interna con el fin de proteger los pulmones. El problema llega cuando que si uno quiere cambiar alguna característica del paciente como aumento de resistencia por broncoespasmos o disminución de distensibilidad, genera un aumento de la presión intratorácica, poniendo al paciente en un posible riesgo de barotrauma. ¿Qué hicieron para intentar corregir este problema? Lo que se hace es que se programan unos límites de presión y de volumen. Los ciclados por presión. Estos finalizan cuando han alcanzado la presión prefijada. Lo que hacen es abren la válvula aspiratoria y cesa el flujo inspiratorio. A diferencia de los ciclados por volumen, este presenta baja presión y baja resistencia interna. Tiene la desventaja también, que es que el volumen del gas varía si se cambian las características como la compliance y la resistencia, lo que genera la variación de la presión dentro de los pulmones del paciente. Estos ciclados por presión realmente son útiles o se usan mayormente a corto plazo. O sea, cuando se necesita un ventilador por poco tiempo, estos son los que mayormente se usan. Los ciclados por tiempo. Estos ventiladores suministran el gas durante el periodo de tiempo ya preestablecido. Tiene una ventaja que es que la fase inspiratoria se mantiene constante. Sin embargo, también tienen desventajas. La presión y el volumen van a variar en cada respiración. Estos normalmente no se usan en adultos, sino más que todo en niños y en recién nacidos. También están los de flujo finalmente, que lo que hace es cuando el flujo cae por debajo de un valor ya determinado, pasa a la fase expiratoria. Estos también tienen desventaja y es que pueden no entregar el volumen suficiente e incluso pueden no llegar a la frecuencia respiratoria adecuada. Y listo, muchas gracias por su atención.